Hola, buenos días a todos. Estamos aquí para arrancar este último foro de aprendizaje. Definamos los temas materiales de MIPYMES. Veamos la semblanza de nuestra ponente, es Ana Ivonne Marquina Leiva, es gerente de sostenibilidad de Ford Press SADCB, una de nuestras SR. Vamos a una cortinilla. Hola Ana, qué gusto tenerte aquí con nosotros y poder aprovechar esta mañana compartiendo este tema tan interesante con las pymes. Adelante. ¿Qué tal, Ivonne? Buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes y tener la oportunidad de compartir este tema tan interesante y tan importante para las pymes. Agradezco a CEMEFI la invitación que me hicieron para poder impartir este taller que he preparado para que las empresas puedan tener claro cómo pueden incorporar o cómo pueden determinar cuáles son los temas relevantes para sus organizaciones. Gracias por la invitación, Ivonne. Adelante, Ana. Muy bien, pues buenos días a todos. Me gustaría platicar con ustedes o preguntarles de las personas que están presentes de qué organizaciones, en qué organizaciones están para poder ver si puedo incorporar ejemplos, ¿no?, dentro de del taller que tengo preparado sobre el tema de la materialidad. ¿Hay alguien que me quisiera compartir de qué empresa, en qué empresa está? Bueno, voy a compartir mi presentación y con todo gusto doy inicio. Gracias. Bueno, pues entonces vamos a empezar con este taller que titulé de definición de los temas materiales para las pymes. El siguiente, por favor. Tenemos primero que entender qué es un tema material. Aquí yo les he presentado varias definiciones de lo que son los temas materiales y quiero revisar con ustedes primero la definición que proporciona la norma A1000, que es una norma que tiene que ver con la vinculación con grupos de interés y también con la forma de implementación de la responsabilidad social. Entonces, la norma A1000 de principio de accountability establece que los temas materiales son aquellos riesgos y oportunidades que plantean las empresas en tema de sostenibilidad. Como sabemos, hay tres grandes dimensiones de la responsabilidad social, que es el ambiental, el social y económico, pero hoy en día los sistemas de gestión se manejan como también ESG o ASG en español, que son los temas ambientales, sociales y de gobernanza. Estos temas son los que resultan importantes para la empresa, pero que tienen también una relación o que afectan a sus grupos de interés. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver que la materialidad entonces consiste en identificar y priorizar aquellos temas que le pueden resultar relevantes a una organización, pero esos temas tienen que tener un efecto importante en los grupos de interés. Siguiente, por favor. ¿Qué es un tema relevante entonces? Un tema relevante es aquel que va a influir o va a tener un impacto importante en la evaluación que tienen los grupos de interés hacia la organización, pero también tiene un impacto
en la toma de decisiones y en el desempeño de una organización y en las interacciones que tiene con su entorno. Entonces, esos temas van vinculados o los podemos vincular con las materias fundamentales de la norma ISO 26000, que establece 7 temas o 7 materias, ¿no? El primero, pues, es temas de gobernanza, participación activa y desarrollo de la comunidad, temas de salud y seguridad en el trabajo, temas de derechos humanos, participación activa y asuntos del consumidor, participación activa y desarrollo de la comunidad, prácticas laborales y prácticas justas de operación. Estas son las materias que establece la norma. Entonces, son los temas que, de acuerdo a la norma ISO 26000, son más importantes dentro de la responsabilidad social. Adelante, por favor. La siguiente. Entonces, nosotros vamos a ver en esta parte antes de comenzar a ver cómo vamos a desarrollar o cómo vamos a determinar esos temas relevantes, tenemos que ver que estos temas materiales o relevantes, así los vamos a llamar, impactan externamente, pero también hay algunos temas que impactan internamente y se deben de considerar ambos temas. Tenemos que considerar esos asuntos que están dentro de la organización, que son parte de su estrategia, y también los temas externos, que son los temas que resultan importantes para nuestros grupos de interés y que son los que normalmente integramos en un informe de sostenibilidad. Siguiente, por favor. Ahora, ¿para qué sirve un estudio o identificar los temas materiales? Bueno, hay varias utilidades o hay varios usos estratégicos de determinar esta materialidad. Primero, pues que a la hora de desarrollar la planeación estratégica de una organización, y sobre todo en este tema de sostenibilidad y responsabilidad social, va a ser más enfocado o va a ser es que no quiero utilizar la palabra relevante, pero bueno, van a ser aquellos temas que permitan a la organización mitigar sus impactos negativos y positivos, o bueno, mitigar los negativos y alentar los positivos que ya desarrolla la organización. Entonces, esa es una utilidad, creo que sería la más importante, y la otra es porque es un requisito que nos pide el Global Reporting Initiative para elaborar un informe de sostenibilidad. Entonces, dentro del reporte de las acciones de sostenibilidad, nos pide GRI en los indicadores fundamentales, que es el 101, que nosotros tengamos claros cuáles son esos temas estratégicos para la organización. Esta herramienta, pues, se integra dentro de los informes de sostenibilidad. Vamos a ver la siguiente lámina, por favor. La matriz de materialidad es una herramienta que se utiliza para cruzar los temas materiales que son importantes para la organización contra la importancia que le da los grupos de interés. Entonces, tiene dos vertientes o tiene dos ejes. En el eje de las X siempre se representan los temas y la importancia que le da a la organización, y en el tema de en el eje de las Y vamos a poner el nivel de importancia que le da cada grupo de interés. Entonces, del cruce del interés de la empresa con el interés de las partes interesadas o de los stakeholders, es donde se va determinando cuáles son aquellos temas que resultan más relevantes para la organización, y con base en esa relevancia se puede armar la estrategia de sostenibilidad y de responsabilidad social de una organización, de una empresa. Siguiente, por favor. Entonces, bueno,
Ya ahorita quería dar estos antecedentes para que todos tuviéramos claro qué es una matriz de materialidad y por qué era relevante empezar. Porque muchas organizaciones, muchas empresas empiezan con acciones filantrópicas que no necesariamente son estratégicas. Empezamos a veces reforestando o empezamos haciendo labores de voluntariado para diferentes organizaciones o podemos desarrollar proyectos internos con los colaboradores, pero no están enfocados, o muchas veces no son estratégicos al core business de la empresa. Entonces, si nosotros identificamos cuáles son esos temas relevantes, nuestro plan operativo anual que llevemos a cabo sobre temas de sostenibilidad y responsabilidad social va a responder necesariamente a las necesidades que tienen nuestros grupos de interés. Y va a ser, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Estratégico. O sea, vamos a poder desarrollar o proponer estrategias y acciones que nos permitan mitigar los impactos negativos que genera la operación en los ámbitos económico, social y ambiental y que afectan el entorno, como también satisfacer las necesidades de nuestros grupos de interés. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, yo diseñé esta charla más que como una conferencia, como un taller, para poderlos guiar guiarlos paso a paso para que ustedes mismos puedan desarrollar su matriz de materialidad y tengan claros cuáles son los grupos de interés a los cuales deben de involucrar. Lo primero, entonces, por lo tanto, será pues identificar los grupos de interés, identificar los temas materiales, evaluar la relevancia de estos temas materiales, clasificar la relevancia de los temas materiales, consultar con los grupos de interés, priorizar los asuntos relevantes y elaborar la matriz de materialidad. Ahorita vamos a ir viendo cada uno de esos procesos. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a identificar los grupos de interés. En muchas de las, aparte de ser gerente de sostenibilidad de ForPress, me he dedicado a la consultoría y realizado, ¿cómo se dice? He realizado diagnósticos de empresas para ver cómo están sus estrategias y muchas veces cuando llego a este punto de preguntarles cuáles son los grupos de interés, normalmente me dicen, ¿no? Trabajadores, el director, los gerentes, los proveedores de materias primas, los proveedores de servicio, los distribuidores, los vendedores. Entonces, hacen una lista muy extensa y aquí lo importante es saberlos agrupar para identificar 5 o 6 grupos de interés que realmente tengan relevancia para la organización. Entonces, nosotros podemos empezar haciendo un diagnóstico interno y preguntándole a las áreas dentro de nuestra organización cuáles son aquellos grupos con los cuales la empresa debería alinear sus expectativas. ¿Cuáles son esos grupos que son relevantes para la organización? Entonces, una vez que hacemos esa consulta, ¿no?, interna, nosotros ahí vamos a empezar a determinar algunos grupos. Yo les decía que a veces me dicen el director, los gerentes, los trabajadores administrativos, los trabajadores operativos. Bueno, todos ellos son parte de un grupo que se llama colaboradores. No es necesario tener ese desglose en este momento. Entonces tenemos que son los colaboradores. Después me dicen proveedores de servicios, proveedores de materias primas. Entonces ahí serían proveedores. Tenemos, me dicen, distribuidores locales y distribuidores nacionales. Bueno, todos son distribuidores. Hay algunas empresas para las cuales la competencia es un grupo de interés importante. Hay algunos que tienen una presencia muy activa en las asociaciones y cámaras. Entonces, cada organización, dependiendo su giro, va a determinar cuáles son aquellos grupos de interés que sean más relevantes. Yo aquí les puse algunos ejemplos, ¿no? Como pueden ser los colaboradores, las familias de todos los colaboradores. Hay empresas que tienen sindicato, las pymes muchas veces no tienen sindicato porque tienen pocos empleados.
Hay sindicatos que son internos y también hay sindicatos que son nacionales, por ejemplo, el de, de los trabajadores de la industria minera, etcétera. Los proveedores, los clientes, hay empresas que tienen una relación importante con algunas dependencias de gobierno, organismos reguladores, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, entre otros. Cada organización va a tener que hacer primero esta delimitación de sus grupos de interés y clasificar la importancia que tienen para la empresa. Siguiente, por favor. Después que ya los identificamos, ya tenemos claro quiénes son nuestros grupos de interés, el segundo paso que tenemos que llevar a cabo es identificar los temas materiales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estos temas materiales no implica que a alguien de dentro de la organización se le ocurrió decir, pues va a ser medio ambiente, y va a ser calidad, y va a ser derechos humanos, y va a ser por ejemplo, el cuidado del agua. O sea, no funciona así, o no debería funcionar así. Ya de manera estratégica, nosotros tendríamos que delimitar cuáles son esos temas en los cuales realmente tenemos un impacto negativo o positivo. Y voy a ponerles algunos ejemplos, o les voy a explicar algunas fuentes de información que podemos considerar. Lo primero que tendríamos que hacer es hacer un benchmarking. O sea, tendríamos que consultar cómo están las empresas del sector al cual pertenece mi empresa. Por ejemplo, nosotros, o yo que trabajo en una imprenta sostenible, tendré que analizar qué es lo que están haciendo todos mis competidores. Lo puedo revisar a través de sus páginas web, lo puedo revisar a través de sus informes de sostenibilidad, de sus reportes, puedo buscar en las cámaras información para ver cuáles son los temas relevantes, puedo hacer una búsqueda de información en las noticias, ¿no? Porque a veces también hay algunas noticias que a veces van señalando nuevas políticas públicas que van a resultar de carácter obligatorio para las empresas, entonces yo puedo tomar esas fuentes. Y de esas fuentes, de toda esta búsqueda que hago, yo puedo ir viendo cuáles son los temas que en general en el sector están resultando relevantes. Entonces analizo mi competencia, puedo acudir a mi cámara, por ejemplo, la cámara de la industria del sector gráfico. Entonces vamos a poder consultar estas fuentes de información, también las tendencias de sostenibilidad que hay, las normas que existen. Hay normas que son de aplicación obligatoria para los diferentes sectores. Entonces, todas esas fuentes de información me van dando una idea de cuáles son la relevancia para mi sector. Yo les puse aquí un código QR para que también puedan consultar la página de SASB. Cuando ustedes ingresan a SASB también proporciona indicadores de rendición de cuentas. Es unos indicadores que se utilizan para inversionistas, y tenemos los indicadores que tiene establecidos el Global Reporting Initiative, o sea, GRI, que el GRI y SASB sirven para la elaboración de reportes de sostenibilidad. Entonces nosotros podemos ingresar a SASB y ahí tienen una clasificación de indicadores que son indicadores de mi sector. O sea, hay para el sector automotriz, para el sector de la manufactura, para el alimentos, etcétera. Y si ustedes entran a ese código QR, van a poder ver una lista o una relación de diferentes temas materiales que no todos aplican a todas las organizaciones. Por ejemplo, en el sector donde yo estoy, la parte de biodiversidad no es un tema relevante porque nosotros no tenemos una incidencia directa en el medio ambiente, a diferencia de lo que podría ser, por ejemplo, una mina, ¿no? Que tiene que
tiene que abrir o acabar los espacios para las minas y donde sí se afecta a la biodiversidad. Por eso es importante que los consulten. También GRI tiene algunas guías sectoriales que les pueden ser de utilidad para ver cuáles son esos temas que deberían ser importantes para la organización. Entonces, una vez que yo ya hice esta revisión en el entorno de la organización, puedo pasar al siguiente paso. Siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina habla de evaluar la relevancia. O sea, yo puedo hacer una lista muy grande de temas que pueden ser importantes para la organización, ya sea porque nosotros incidimos en ese tema o porque afectamos. Entonces, habría que verificar la relevancia primero, que esos temas que yo determiné se alineen con los procesos que lleva a cabo la organización, se alinea las estrategias que estamos llevando a cabo, tiene que consideremos en esos temas materiales la gestión de riesgo. Cada organización tiene que tener identificados cuáles son los riesgos inherentes a su operación. Por ejemplo, en el sector de nosotros, pues usamos maquinaria. Entonces, la maquinaria necesariamente implica un riesgo para los trabajadores si no se les capacita, si no se les da equipo de seguridad, etcétera, y podemos tener accidentes. Entonces, el área, o sea, uno de los riesgos importantes de nuestro sector sería ¿no? La salud y la seguridad de nuestros empleados. También tenemos que ver que se alineen a la parte de cumplimiento, pero como sabemos en la responsabilidad social, primero tenemos que cubrir con el cumplimiento legal al que está obligado cada una de las organizaciones para después pensar en acciones que incorporemos de manera voluntaria a nuestra estrategia. Y entonces, una vez que nosotros alineamos esos temas con las decisiones de la empresa, con las estrategias que ya se llevan, con su misión, con su visión, con sus valores, con los procesos. Entonces ya podremos nosotros identificar cuáles de esos temas son relevantes o no. Hay sectores que tienen un impacto importante en el agua, hay otros que tienen un impacto importante en el medio ambiente, hay otros que tienen un impacto importante social. Entonces hay que identificar esos temas. Entonces, ahí les voy dando algunas ideas de cómo pueden ir identificando cuáles son esos temas que pudieran resultar prioritarios. Ahora, esto no es de sentarse y decir en un día voy a revisar y voy a armar mi matriz o voy a determinar mis temas materiales. Se tiene que hacer con tiempo, ¿no? Entonces, un dato importante también a considerar, que estos temas también tienen que ser relevantes y tenemos que verlo con qué alcance tienen en nuestra cadena de valor. Siguiente, por favor. Una vez que nosotros ya los evaluamos, entonces sí ya los clasificamos y clasificamos la relevancia de estos temas. Nosotros podemos establecer varias clasificaciones. Podemos poner los que son latentes, o sea, que son riesgos que están presentes, pero que no se activan con tanta facilidad. Por ejemplo, yo les hablaba de esta parte de salud y seguridad en el trabajo. O sea, nosotros tenemos un muy bajo porcentaje, de hecho, podría decir que llevamos más de año y medio que no tenemos ni un solo accidente laboral porque hemos trabajado en capacitación, en dotar de equipo a los trabajadores, en darle mantenimiento a la maquinaria, etcétera. Pero bueno, el riesgo está ahí, ¿no? Entonces ese sería un riesgo latente. Emergente, pues hay muchas veces que, por ejemplo, ocurre algo en nuestro sector, no necesariamente a nosotros, sino puede ser a un competidor, que vamos a suponer que tiene un derrame de una sustancia que es tóxica. Entonces, el que le pase a él no significa que no me pueda pasar a mí.
Entonces las autoridades como que van a estar más, van a tener la atención fija en ese aspecto en todas las empresas del mismo, o sea, que son competidoras. Entonces esos pues van a resultar algunos temas emergentes. Hay unos que ya están consolidados, o sea, hay estrategias que la empresa ya ha venido realizando desde hace muchos años y que les han funcionado. En el caso de nosotros, venimos trabajando con el tema de la compensación de CO2 de todos los trabajos de impresión de nuestros clientes y ya es un programa que ya está consolidado. Ese es un tema, el cuidado o la disminución de las emisiones de CO2 es un tema que ya resulta importante para nosotros. Y los que ya están institucionalizados, que tiene que ver con esta consolidación. Entonces ya podemos ahí en ese momento tener una clasificación también con base a su relevancia. Siguiente, por favor. Ahora, no es importante nada más que la empresa defina cuáles son sus temas relevantes para ellos, sino también necesitamos consultar esos temas materiales con nuestros grupos de interés y conocer el grado de importancia que le da cada uno de ellos. Entonces, nosotros tenemos nuestra relación de grupo de temas relevantes y tenemos que elaborar una consulta con nuestros grupos de interés internos y con nuestros grupos de interés también externos. Y necesitamos conocer si esos temas que nosotros determinamos son los mismos que resultan importantes para ellos, o quizá hay algún tema que nosotros no habíamos considerado y que sea importante para la comunidad o para los clientes o para los proveedores. Entonces, incorporamos esos temas. Entonces, incorporar preguntas abiertas nos permite identificar esos temas que no habíamos considerado y también conocer las prácticas que estamos haciendo de manera correcta y también identificar aquellas acciones que no estamos o que no estamos, que no están siendo suficientes o no las estamos implementando de una manera correcta y que los grupos de interés perciben que no lo estamos haciendo. Entonces, para eso tenemos que identificar o definir métodos cuantitativos para poder hacer esa consulta con cada grupo de interés y también podemos implementar métodos cualitativos. Tenemos que tener claro cuál es, quién es ese grupo de interés y cuál es el método que funciona más para ese grupo de interés. Por ejemplo, hacer una consulta en la comunidad es muy difícil a veces hacerlo a través de encuestas o cuestionarios porque no mucha gente le gusta resolver encuestas y cuestionarios. Entonces, a lo mejor con ellos nos puede funcionar una reunión, establecer mesas de diálogo con la comunidad y hacer entrevistas con los líderes comunitarios para conocer esas necesidades y las expectativas que los grupos de interés tienen hacia la organización. Siguiente, por favor. Una vez que nosotros hemos identificado y hemos aplicado esa herramienta de investigación, fíjense, podemos determinar el grado de importancia que le dan los grupos de interés a cada tema. Aquí yo les hice un ejemplo muy sencillo para explicar este punto, porque no necesariamente los temas que son importantes para la empresa o los temas más relevantes para la empresa tienen la misma relevancia para sus grupos de interés. Y yo aquí les puse 5 temas, ¿no? Primero puse el cuidado del agua, la calidad del clima laboral, el respeto y promoción de los derechos humanos, la calidad y la transparencia y la ética. Entonces, para una organización puede ser que la calidad sea el tema, la calidad del clima laboral sea el tema número 1, el cuidado del agua sea el tema número 2, el respeto a la promoción de los derechos humanos el tema número 3, la transparencia y ética el 4 y a lo mejor la calidad del 5, ¿no? O puede ser que para una empresa la calidad sea el número 1 y luego el clima laboral el 2 y así. O sea, cada organización le da un peso. Pero cuando hacemos esa consulta a los grupos de interés, puede ser que para ellos no tengan la misma relevancia e importancia. Vean, por ejemplo, aquí en esta tablita que les puse, incluyo a los clientes. Para los clientes, ellos dicen que el número 1 podría ser
Bueno, perdón, es que aquí me equivoqué. Le di más puntos a la calidad. La ponderación era diferente. O sea, para un cliente, el tema más importante o al que más puntos le dieron es la calidad, ¿no? Después, para el cliente le importa la transparencia, luego le importa el respeto a la promoción de derechos humanos, luego el cuidado del agua y por último la calidad del clima organizacional. Pero para los colaboradores el tema más importante es la calidad del clima laboral, luego el respeto a los derechos humanos, después la transparencia y ética de la organización, luego la calidad y a la mejor al último el cuidado del agua. Y a los proveedores, bueno, pues para ellos lo más importante será la transparencia y ética, ¿no? Luego el respeto a los derechos humanos, luego la calidad, después el cuidado del agua y al último el clima organizacional. Entonces, vean, o sea, son los mismos temas, pero cada grupo de interés le da una ponderación diferente. O sea, a la empresa la calidad es al que le damos 5 puntos y hay grupos de interés como los colaboradores que a lo mejor la calidad no sea el de 5 puntos, sino el del clima laboral. Entonces, bueno, así es como podemos ver, podemos armar esos puntajes que cada uno de nuestros grupos de interés le da a los diferentes temas relevantes. Siguiente, por favor. Una vez que ya tenemos esos datos, nosotros vamos a priorizar esos asuntos. Ya podemos ir viendo cuáles son los temas que obtuvieron mayor puntaje para la empresa y también para los grupos de interés. Entonces se hace el cruce entre el interés de la empresa y el interés de los grupos de interés. No podemos construir una matriz de materialidad desde el escritorio. O sea, eso lo quería yo recalcar. Es muy importante integrar en este estudio de materialidad las expectativas de nuestros grupos de interés. O sea, siempre hay que tomar en cuenta y hacer esta consulta con nuestros grupos de interés. Siguiente, por favor. Una vez que ya tenemos identificados la ponderación que dan los grupos de interés y la empresa, el siguiente paso es elaborar la matriz de materialidad. Esta matriz nos permite visualizar el cruce entre el nivel de priorización que le da la empresa de acuerdo a sus necesidades y el nivel de ponderación o de priorización que le dan nuestros grupos de interés. Siguiente, por favor. Aquí en esta matriz de materialidad que estábamos trabajando, nosotros podemos ver que sumando los puntos de nuestros grupos de interés, el cuidado del agua tuvo 5 puntos y la empresa 2, la calidad del clima laboral obtuvo 7 puntos, para la empresa es 3, el respeto a la promoción de los derechos humanos son 11 puntos para mis grupos y para la empresa es el 1, la calidad es el tema que obtuvo 13 puntos contra los 5 que le da la organización y la transparencia y ética 12 y 4. Entonces nosotros vamos a clasificar, ahora sí los podemos graficar, podemos hacer en un gráfico, ir determinando cuáles son los diferentes, en dónde se van colocando los diferentes temas. Entre más cerca sea el 5, ¿no? O sea, esos son los temas más relevantes para la organización. Entonces, vean, en esta matriz podemos ver que la calidad, la transparencia y el clima organizacional son los 3 temas más relevantes, ¿no? Porque son los que tienen mayor interés para la empresa y mayor interés para los grupos, nuestros stakeholders o partes interesadas. Y luego tendríamos, por ejemplo, que son muy importantes para la empresa y que tienen una importancia media para la organización, como es el respeto a los derechos humanos, y los que tienen poca importancia para los grupos de interés y también para la empresa es el cuidado del agua. Y no quiero decir que no sea importante el cuidado del agua en general, sino que no es un tema en el cual la empresa tenga un impacto relevante. Entonces, así es como se construye una matriz de materialidad. Siguiente, por favor. Ahorita les quiero mostrar algunos ejemplos de matrices que tomé de algunos informes y de algunas fuentes de internet para que vean
cómo es que las empresas desarrollan su matriz. Hay algunas que las hacen como la que yo les mostré anteriormente, pero vamos a ver algunos ejemplos. Siguiente, por favor. Aquí pueden ver esta matriz de materialidad. Como les decía, los clasifican los cuadrantes en esta matriz, los clasifican en asuntos críticos, asuntos de importancia externa, asuntos de importancia interna y asuntos de baja relevancia. Entonces, obviamente, la organización debería de invertir la mayor parte de sus recursos y desarrollar estrategias que respondan a esos asuntos críticos que en esta matriz que estamos viendo, por ejemplo, pues ahí está el tema de la remuneración, la seguridad laboral, la conciliación, etcétera. Este es un ejemplo de una matriz. Hay empresas que los ponen en asuntos de relevancia alta, relevancia media y relevancia baja. O sea, cada organización puede hacer su ponderación individual. La siguiente lámina, por favor. Este es otro ejemplo de otra matriz que también encontré por ahí para enseñarles. Y vean, aquí los clasifican en mayor importancia, mediana importancia y menor importancia. Y les ponen color. Aquí faltaría ver las claves, ¿no? De cuáles son esos puntitos que representa cada criterio. Siguiente, por favor. Aquí hay otra más. Esta clasifica los impactos en los 3 ámbitos importantes de la responsabilidad social. Los clasifican impactos económicos o temas relevantes económicos, sociales y ambientales. Y vean, y también dentro del gráfico le van marcando líneas con color. Entonces, el color más claro, más cercano al 100%, son los temas más prioritarios o estratégicos o más críticos para la organización. Siguiente, por favor. Entonces, ¿para qué les puede servir tener claro cuáles son esos temas relevantes? Pues primero, para definir su estrategia de responsabilidad social y sostenibilidad, para ajustar su estrategia o lo que ya venían elaborando a una estrategia de responsabilidad social, o sea, dar ese paso de la filantropía ya a un tema de responsabilidad social estratégico. Para elaborar sus informes de sostenibilidad siguiendo la metodología que establece el Global Reporting Initiative, porque este es uno de los indicadores que debe de cubrir un informe que se realiza con esta metodología. Siguiente, por favor. Hay beneficios estratégicos que proporciona a la empresa el análisis de una materialidad. Primero, pues identificar los temas relevantes para la empresa y sus grupos de interés. El segundo, alinear la estrategia de responsabilidad social al core business de la organización. Entonces, al conocer los temas materiales, nosotros podemos definir las estrategias que sean más enfocadas a lo que hace la organización, a la operación de la organización. Integrar las necesidades y expectativas de los grupos de interés. Es una forma de vincular a la empresa y de poder integrar en las estrategias, en las acciones que hace la organización, las necesidades y expectativas de estos grupos. Realizar el mapeo de los riesgos, ¿no? Porque eso lo tendríamos que hacer previamente, como ya lo vimos en el proceso, para poder determinar cuáles son los riesgos sociales, ambientales y económicos o también de gobernanza que tiene la organización y establecer estrategias de solución a corto, mediano y largo plazo, porque ahí hay temas, por ejemplo, el uso de energías, que no es un tema que lo podamos hacer de un día para otro, porque implica una gran cantidad de recursos económicos. Entonces habrá que irlo planeando, haciendo un plan a corto, a mediano y largo plazo. Integrar el presupuesto para el plan operativo anual de responsabilidad social. Si yo conozco estos temas, puedo ser mucho más estratégico en mis acciones y puedo tener claro el presupuesto, los recursos humanos, materiales y económicos que voy a necesitar para poder implementar esas estrategias que den respuesta a esas necesidades y expectativas de la empresa y de sus grupos de interés. Y desarrollar una estrategia de comunicación adecuada para cada grupo de interés. Porque no solamente es decir que lo hacemos, sino hacerle saber a nuestro grupo de interés que estamos tomando en cuenta esas necesidades y expectativas que manifestaron cuando hicimos la evaluación de temas materiales de la organización.
Entonces, yo espero que con esta pequeña charla que tuvimos el día de hoy, puedan tener ustedes mayor claridad de cómo podrían empezar a identificar los temas relevantes de la organización para llevar a su empresa hacia una planeación mucho más estratégica, una responsabilidad social estratégica que les genere valor económico, social y ambiental, no solamente a ustedes, sino a todos los grupos de interés que conforman su cadena de valor. Entonces, bueno, pues aquí termino mi charla. Siguiente, por favor. Les agradezco mucho su atención. Espero que encuentren útil, ¿no?, esta metodología que desarrollé para ustedes y que, bueno, pues sepan que es importante que todas las organizaciones pues podamos ir llevando, aunque sean, vayan surgiendo, que sean pequeñas pymes, vayamos implementando acciones estratégicas de responsabilidad social en nuestros negocios. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ana. Coincido contigo que este tema es sumamente importante y más cuando vamos empezando estos temas y queremos implementar en la organización la RCE como una cultura y no sabemos por dónde empezar, ¿no? Considerar nuestros grupos de interés y cuáles son esos temas prioritarios que tenemos que atender. Pues muchas gracias, Ana. Te queremos pues agradecer nuevamente por tu participación y te vamos a entregar un reconocimiento virtual que dice, pues, por tu destacada participación en la impartición del foro de aprendizaje, definamos los temas materiales de MIPYMES en la Ciudad de México a 30 de septiembre del 2022. Muchas gracias, Ana, por trabajar estos temas y seguir fomentando en las empresas la cultura de la RCE. No, gracias a ti, Ivonne, gracias a CEMEFI por la oportunidad que me dan de compartir estos temas tan importantes para la responsabilidad social. Mil gracias.